Estamos en el corazón de los Andes, en el sur del Perú. Estamos en la capital del Imperio Inca, en el Cusco. Estamos sobre los 3000 metros de altura, un lugar que está lleno de vestigios arqueológicos, de una arquitectura colonial española preciosa. Y desde aquí nosotros vamos a empezar nuestro recorrido por el gran río Urubamba, un río de 800 kilómetros de largo que tiene mucho que contarnos, un río sagrado para los incas que pasa también por el valle del mismo nombre. Nosotros vamos a empezar desde aquí nuestro recorrido por uno de los ríos más importantes para la historia del hombre sudamericano. El río Urubamba significa meseta de arañas. Este es uno de los principales ríos de Perú y parte de la cuenca del Amazonas. El valle del mismo nombre está densamente poblado e intensamente cultivado mediante el uso del riego. Hay muchos vestigios del Imperio Inca, incluyendo los restos de la famosa ciudadela de Machu Picchu. Nosotros viajaremos de sur a norte, desde el Cusco hasta antes de Machu Picchu, por todo su extenso recorrido, descubriendo la gran importancia que tiene este río para la actual cultura inca y para todos sus antepasados. Aquí empieza otro ríos del mundo. Llegar a Cusco para mí es mágico. Aquí están las verdaderas raíces de la cultura peruana. Y aquí se concentra el 5,6% del territorio nacional de Perú. Es un lugar muy importante porque es el paso donde todos los turistas que vienen aquí al sur de Perú tienen que pasar para llegar hasta Machu Picchu, una de las maravillas del mundo. Y lo que más nos importa cuando llegamos a un lugar es conocer el ADN, la cultura de los peruanos. Por eso vamos a ir a conocer uno de los mercados más antiguos, más importantes aquí del Cusco, al mercado de San Pedro. Ya estamos en el mercado de San Pedro que queda en pleno centro del Cusco. Y hoy este mercado ya casi va a cumplir 100 años. Fue fundado en 1925 por el mismo señor que hizo la Torre Eiffel. Es muy entretenido este mercado y desde aquí vamos a empezar a recorrerlo. Hay algo que es muy interesante y que solo se da en esta fecha. Estamos ahora en el Día de los Muertos y hacen un pan de guagua que le llamen. Miren. Hola señora, ¿cómo está? Muy bien. Oiga, usted está vendiendo el pan de guagua, ¿verdad? ¿Qué significa el pan de guagua? Es representación del niña y del niño, varón y mujer. Ah, miren, a mí me había contado que este pancito, que es en representación a un bebé, a lo que nosotros llamamos una guagua, es una tradición andina, que es por el Día de los Muertos, ¿verdad? Y lo hacen como un bebé, lo que le llamamos nosotros una guagua, porque es lo que le da continuidad a la vida. ¿Eso es? Cierto, eso es de la guaguita para las niñas, eso es para los niños. Claro. Oye, es un pasillo gigante, estamos en medio de este mercado, y este pasillo, que en general en el año está vacío, ahora está 100% de lo que nosotros llamaríamos nuestras palomitas blancas de la Ligua, todas vestiditas de blanco, vendiendo aquí el pancito de guagua. ¿Cuánto vale uno? Este está en 8 soles. Vamos a ver si más adelante llevamos uno. La felicito, que venda muchos pancitos de guagua. Muchas gracias. Oye, me llama mucho la atención aquí a lo que nosotros le llamamos cerdos. Aquí son los lechones que están al aire libre y eso es porque se conservan muy bien por la temperatura que tiene el Cusco. Dicen que aquí en Perú cuando uno come chanchito, cuando uno come cerdo, es para darle buenas vibras, buenas energías a algo que se viene. Igual para nosotros es fuerte mirar esta imagen del cerdito aquí vendido. Yo estoy incluso dejando de comer un poco de carne, pero esta es la tradición aquí en Perú y nosotros tratamos de mostrar la realidad, lo que realmente comen y las tradiciones peruanas. Esto es. Miren, yo siempre he tenido una pregunta, si el pisco es chileno o es peruano. ¿Cómo está, mamita? ¿El pisco es chileno o es peruano? Peruano. ¿Peruano? ¿Y el pisco sour? También es peruano. ¿Cómo? ¿Y qué significa que sea acholado? Es mixtura de uva blanca con uva negra. Ese es el miren. acholado. Vamos a tener que probarlo después. ¡Pisco es peruano! Oye, nos están llamando. ¿Qué pasó, señora? ¿Cómo pueden decir que de Chile es el pisco? ¡El pisco es peruano! No, es chileno. No, no, no. Pisco es peruano, peruano. No, señora, es chileno. El pisco es peruano. Claro. Pero el pisco sour, el mejor, es de Chile. Nada, del Perú. Vamos a emborracharnos hoy día en la noche con pisco. A ver, ¿quién se emborracha mejor? Ya. ¿Ya? Ya.
¿Le gustó? ¿Quién se emborracha más rápido? Yo creo que la peruanita, ¿eh? Chao, señorita. Chao. ¡Pisco es peruano! ¿Qué? ¡Pisco es peruano! Pisque sour, ustedes no saben hacer. El pisque sour es del Perú. Esto siempre se da entre los chilenos y los peruanos. A ver, ¿de dónde es el pisco? Pero la verdad es que yo creo que el pisco es chileno. Del Perú. Hola, ¿cómo estás? Este mercado de verdad es muy bonito, aunque es turístico. Hay mucha gente peruana local que viene aquí a comprar, a vender. Es increíble, es maravilloso poder partir a conocer un río tan importante del mundo desde aquí, desde el mercado de San Pedro. Acá estoy yo, amigo. Hola amigos, ¿cómo está usted, mamita? ¿El que dice no le compra ninguna mascarita? ¿Mascarita? Ah, mire, la para Halloween. A mí me gustó una, mira, espérese. A ver, ¿cuál quiere? Hay una que me están mostrando hace rato y la voy a mostrar. ¿Qué significa esto? Ah, esto es una máscara erótica. Erótica. Ajá, antiguamente los españoles han traído esto. Oye, yo pensé que esto era solo para Halloween, pero es una tradición. ¿Otro más? Son guacos de la cultura mochica. De estos hay 300 formas a nivel nacional en los museos de arte. Pero la mayoría de las personas que no saben la historia del Imperio Incaico, Lo usan como para una despedida de esto soltero. lo utilizan para una despedida soltera. Mira. Lo tienen que llenar cerveza, toda clase de licores, ¿no? Y para que le hagan tomar para acá. Miren, esto es como sea, usted puede la tomar zona más... así. ¡No me haga eso, señora! Señora, después ¿qué van a pensar de mí los chilenos? No, que va hoy, los chilenos son terribles. ¡Terrible! A ver, Pero a ver. tome usted. ¿Cómo? Por acá. Yo voy a tomar por este lado un costado. ¿Y por el otro? Por el otro lado. ¡No! Hay milanesa, trucha, lomo saltado, seco de cordero. Pingo seco con frijoles. No hay caldito de cordero. De asado, trucha, milanesa, Hay asado de alpaca, milanesa. montado, lomo. Tenemos infinidad de platos típicos de acá de Cusco, de Perú. Seco con frijoles es espectacular. La comida en Perú es algo que uno no puede dejar de probar. Voy a tratar de meterme a una cocina a ver si puedo prepararme yo misma algo o aprender un poquito de algún plato típico peruano. ¿A dónde? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acá estamos en el Cusco, les estamos ofreciendo los platos típicos de acá de Cusco. Oiga, ¿y puedo mirar aquí adentro? Disculpe. Ahí tienen los platos. ¡Uy, mamita, qué maravilla! ¿Esto qué es? Es pancita con caldo. Pancita con caldo. ¿A quién se lo llevo? ¿A quién se lo llevo? ¿Quién se lo llevo? Para el caserito. Voy a llevarle al caserito pancito con caldo. ¿A quién? Caserito. Y una pancita, una sopita sabrosa, está saliendo calentita, recién hecha. Señora, se le va a caer. Uy, me dejó trabajando. ¿Qué más? Un refresquito de muña. Refresquito de muña. ¿Para qué sirve la muña? Para la digestión. Para la digestión. Grasa, para que baje la grasa. Miren, miren, voy a pasar. Hola las señoritas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va a la cocinera? Miren, ahí está haciendo el cordero. ¿Qué le sirvo? ¿Usted me sirve? Esto vendría siendo el plato típico peruano, el lomo saltado, ¿verdad? Sí. Pero pusimos el lomito, después Y pimentón. pimentón rojito. ¿Es picante o no? Sí. Cebollita. A ver, yo voy a revolver. Permiso, señorita. Lomito saltado, preparado por uno mismo aquí, los mejores ingredientes. El sillao. ¿Este? ¿Qué cosa es el encillado, mamita? Yo no sé. Aquí la mamita me dice el encillado y se llama ají no sillao, pues. Un poquito nomás, ahí nomás. Puro sabor en la comida peruana. De verdad, cuando dicen que una de las mejores cosas que tiene es, además del Machu Picchu de Cusco, es la comida. Uno puede venir o a Lima o a Cusco a comer. Es lo mejor. Ya, ¿estamos listos? Para el lomo. Y esto es lo mejor, miren. Cosa más buena. Donde la mama Nati, lomito saltado, lo mejor. Y lo vamos a probar ahora sentados allá con la mamita. Gracias por dejarme meterme en su cocina. Ok. Es mi primera vez en este mercado aquí en Cusco y me sorprendió muchísimo. Lo limpio, lo carismática de la gente, la acogida, el recibimiento, los olores también. Y terminar con un buen plato peruano, la verdad es que es lo mejor.
Es increíble poder estar aquí y miren dónde terminé con toda esta familia comiendo local aquí en Perú. Y nosotros vamos a emprender rumbo. Desde aquí vamos a comernos este plato y vamos a ir a lo que vinimos, al río Urubamba. Miren dónde estamos y la suerte que tenemos de que Cusco se despejó para nosotros. Estamos muy altos y tenemos una vista privilegiada a la ciudad. Por eso les quiero presentar a Marquitos, nuestro guía, uno de los tesoros que nosotros encontramos aquí, porque es local, es del ADN de esta cultura y nos va a llevar a recorrer el río Urubamba, lo que vinimos, ¿verdad? Sí, efectivamente nos vamos a Valle Sagrado por donde recorre el río Urubamba y es un lugar muy bonito. Así que nos subimos al auto y partimos. Vámonos. Vamos. Para los incas, este río era considerado sagrado porque veían en él un reflejo de nuestra galaxia. Creyeron que la Vía Láctea estaba reflejada en el río Urubamba, el principal torrente. Para ellos, en este lugar estaba toda la recolección de agua de la tierra, cuyo destino final era el cielo. Valle Sagrado en el tiempo de los incas era un lugar muy importante porque allí era el lugar donde se producían productos para el consumo del Inca. Es por eso que ellos lo consideraron Valle Sagrado y también lo relacionaron mucho con la Vía Láctea. La Vía Láctea era un río considerado en los cielos y a lo largo del Valle Sagrado recorría un río y a él lo denominaron como río sagrado. Hoy en día lo consideramos como río Urubamba. Todas las personas que viven aquí consumen de este río, ya sea para la agricultura o para el consumo humano. El río Urubamba pasa justamente por la ciudad de Pisac. Allí se encuentran 5.000 habitantes y Pisac es donde empieza el Valle Sagrado, por eso es muy importante. Llegamos a Pisac, nuestra primera parada del río Urubamba. Las ciudades están bordeadas un poquito más de lo verde. Aquí se empiezan a pintar un poquito más las montañas y aquí estamos a los pies de una de estas montañas que también Pisac es muy importante por su arqueología. Pero ahora vamos a empezar a recorrer un poquito lo que es la artesanía, lo que es lo clásico. Cuando uno llega aquí se encuentra con estas mujeres locales que están con su llamita, que están con sus corderitos, que están con sus alpacas y claramente siempre se acercan a decirte que te saques una foto con ellos y tienes que darles una propina, ¿verdad? Exactamente, todos ellos hablan quechua. ¿Quechua? ¿Y tú sabes hablar quechua? Sí, hablo quechua, muy bien. Para que nos traduzcas. Claro, yo le voy a ayudar a traducir. Nos vamos a acercar aquí. ¡Hola! Ya nos vamos a sacar fotito. ¿Cómo estás? ¿Y todas con sus animalitos? Sí. ¿Puedo tomar uno? Sí. Ay, aquí tiene dos. Sí. ¿Y se portan bien? Sí. ¿Ustedes son de la comunidad quechua? Ajá. De Paru, Nacacani, Paru, Mantequinza, Cochamanta. ¿Qué dijo? Ella es de Paru y ella camina 3 horas desde allí hasta acá. 3 horas caminando. Sí. Ah, ¿ustedes son familia? Y comunidad Mantalia, pero una familia y cucho. Son de esa comunidad todos, pero no son familias. Es muy lindo porque la vestimenta de ellas es muy colorido, entonces resalta muchísimo esta mujer y realmente dan ganas de sentarse aquí, compartir con ellas, poder sacarse una foto. Ella, mientras hablabas, decía de que sus hijos también van a la comunidad vestidas de la misma forma que estamos viendo. Ah, esto es una tradición, entonces ellos no están disfrazados aquí, no sino que... De Paru vienen así como están ellos. Oye, es impresionante escuchar el quechua, de verdad, es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Son buenas para reírse la señora. Así que ya sabes, si quieres sacar una foto, ellas están disponibles, son amables, están con sus animalitos y uno así aporta también a la comunidad local. Sigamos recorriendo. Muchas gracias, mamá. Ari. Ahora le vamos a dar. Ya empieza a atardecer aquí en Pisac, empieza a bajar la temperatura y lo que más se ven son los turistas que andan por todas partes, que vienen a conocer la cultura aquí de Pisac. En realidad, el Valle Sagrado es uno de los lugares donde encuentras también mucha gente. Uno, porque su clima es muy cálido, acogedor, así como lo sientes, no se siente mucho frío. Es porque un valle donde está cubierto por los dioses andinos.
Los respetamos mucho nosotros. No se preocupe, también nosotros respetamos. A los hermanos chilenos. Claro, a los chilenos, a los que... Nena un rato para que conozca lo que es pizza. ¿De Chile? Chi, de Río Perú. Hola, los tejedores. Mira, haciendo su lugar. Jaguar. ¿Un jaguar? Sí, ¿Hay jaguares aquí o no? hay jaguar. ¿Sí? Mira, no sabía yo. No me voy a perder en la noche aquí con mi Marco entonces. Chao, que le vaya bien. Chao. Tupanantis Kama. ¿Cómo le dijo? Tupanantis Kama. Hasta luego. Tupanán Piscama. Sí, hasta luego. ¿Y dónde aprendiste a hablar quechua tú? Bueno, yo soy originario quechua. Desde mi nacimiento, mi primer idioma puedo decir que es quechua. Y aprendí a hablar español en la escuela, a la fuerza, obviamente. Era una obligación en el Perú porque ya hasta hace 35 años era prohibido hablar quechua. Entonces nuestros padres a nosotros, por ejemplo en mi caso, mi mamá siempre quería que sepa hablar español y así poder defenderme porque si no caería en la discriminación. Todo el mundo te decía, oh, él habla quechua y era como una persona maligno o algo así. Pero lo más importante acá es que vayamos a ver un poquito el río Urubamba, que es súper lindo. Y eso es lo que queremos ir a conocer, nuestro primer acercamiento al río actualmente que se llama Urubamba, ¿verdad? Así es. Vamos entonces, vamos a caminar y ya vamos llegando ahí. Más fácil de llegar está por allá. A estos carritos aquí se les llama torito. Y este puente que está sobre el río Urubamba, que aquí vamos llegando, hay dos. Está el de los toritos, que son los tuk-tuk que nosotros le llamamos, que son los pequeños taxis y motocicletas. Y al lado está este nuevo puente que es un poco más grande y que cruza el sagrado río Urubamba. Le está pegando el sol, atardeciendo. Está muy bonito. ¡Vamos! Hola. Hola, saluda. ¡Uy, qué bonito! Miren, aquí llegamos por primera vez a conocer el famoso río sagrado Urubamba. En medio de este valle, es precioso, la verdad es que lo más lindo de aquí es que está encajonado en todo este valle verde. Ahorita estamos ubicados a 30 kilómetros de la ciudad de Cusco y este es el camino que va hacia Machu Picchu. Aquí también empieza el Valle Sagrado. En este lugar empieza a abrirse el valle bien bonito. Y otra de las cosas que me llama la atención es que está súper habitado las orillas del río. Sabemos que hay otros que hemos conocido en donde no viven las personas ahí a las orillas, pero aquí sí se saca agua, se usa para la agricultura y eso es lo que vamos a ir viendo también en este recorrido. Pero aquí estamos viendo los inicios, por donde empiezan las aguas de este río sagrado. Está muy bonito el río Urubamba. ¿Te gusta? Me gusta. Tuve mi primer acercamiento al río Urubamba, la verdad es que es precioso, es mágico, me está gustando muchísimo, pero todavía nos queda mucho recorrido. Nosotros vamos a dormir y mañana vamos a amanecer en otro de los puntos del río Urubamba, uno de los ríos más bonitos de Sudamérica. Urubamba es la provincia de Perú donde el río Vilcanota pasa a llamarse río Urubamba. La geografía del camino nos aleja del río. A la altura de esta ciudad, el río se vuelve más poderoso y turbulento, lleno de toda la energía espiritual que le entrega su misma gente. Nosotros buscaremos conocer más del río a través de sus personas, de los pobladores de este valle sagrado. Despertamos en Urubamba, este pueblo que es muy importante porque le da el nombre al río Urubamba. Urubamba es un lugar céntrico para la actividad turística y es un pueblo que está creciendo bastante hoy en día porque, como le decía, es parte centro del Valle Sagrado. Ahora estamos nosotros en una feria libre que está muy llena porque hoy día aquí es el día de Todos los Santos, 1 de noviembre. Nos vamos dando cuenta que se parece un poquito al mercado que ya habíamos estado, pero esto es al aire libre. Aquí venden el choclito, el lechón y todo se lo van llevando para su casa ya listo, ¿verdad? Ya cocinado. Exactamente, porque hay veces muchos no tienen tiempo para cocinar, entonces ya acá les dan servidito.
Uy, qué rico. ¿Le gusta este el lechón? Obviamente es delicioso el lechón, es delicioso. ¡Hey! ¡Un brazo! Es muy bonito ver a la gente, en general son muchas mujeres, más que hombres, vendiendo aquí en la feria, ¿verdad? Son las mujeres las que salen a trabajar a la calle. Exactamente, acá las mujeres son los que proveen dinero a la casa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y los hombres? Los hombres cuidamos los bebés. Mira, al revés la cosa, ¿de verdad? Sí, bueno, es algo parecido, como te digo, pero sí pasa eso. Tamales. Uno cuando llega a esta feria se da cuenta de inmediato quién es de la comunidad quechua y quiénes no, porque realmente se ve que vienen vestidos 100% con la vestimenta típica de estas comunidades indígenas, ¿verdad? Así es, con la ropa tradicional que es una montera, una liclia y una pollera. Y su hojota, obviamente, no llevan zapatos. Ella, por ejemplo, vendría siendo también de una comunidad, ¿o no? Sí. Hola señora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Qué bueno. Mire, voy a mostrar sus florcitas, porque como es el día aquí de Todos los Santos, este mercado tiene muchas flores. ¿No le pesa aquí? No. Oye, la verdad es que pesa mucho esta carga. Se ríe ella, pero de verdad pesa. Josefina, ¿dónde va? A cocinar. ¿La ayudo? ¿Y va a cocinar flores? Sí. ¿Florcitas? Sí. Ya que le vaya bien en su casita. Ya va. Chao. En general, la mujer peruana andina siempre va con la carga en la espalda, con los niños, con las guaguas, con toda la comida, con las flores. Son mujeres muy trabajadoras, muy sacrificadas y que son ellas las que salen a la calle a luchar y abastecer a su familia. Aquí ya estamos pasando por mi pasillo favorito, el de las flores. Hoy día aquí es el día de Todos los Santos, entonces este pasillo especialmente hoy día está más lleno de flores para que puedan ir al cementerio y dejar todas estas maravillas, también estos pétalos, miren por favor. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hay una tradición cuando uno se casa o cuando quiere simplemente tirar pétalos para alguna celebración. Aquí ya están separaditos los pétalos por ella misma. Miren qué bonito. Nosotros vamos a dejar hasta aquí el mercado. Nos invitaron Marco junto con unas conocidas a aprender a tejer, que es otra de las tradiciones que se usa mucho aquí en el pueblo de Urubamba. Entonces dejamos el mercado atrás y vamos a ir a encontrarnos con estas mujeres maravillosas aquí también de Urubamba. Vamos. Excelente. Nos trasladamos a Rastic, un pequeño pueblo campesino ubicado a las alturas del Valle de Urubamba. Este lugar guarda todas las tradiciones quechuas antiguas y su gran importancia es que todo lo que producen es gracias al río, la alimentación, la agricultura, las construcciones y el ganado. Llegamos a Raxi, una de las comunidades indígenas de Urubamba que se dedica a los telares, a tejer, un lugar precioso. Estamos en el Perú profundo y aquí nos están esperando mujeres que me van a enseñar un poquito acerca de los telares, acerca de la lana y todo su proceso. Así que ya nos están esperando, las vamos a ir a buscar. ¡Hola! ¡Permiso! ¿Cómo está? Hola, linda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Nosotros venimos aquí llegando a este lugar que la verdad es que nos llamó mucho la atención porque son estas casas de barro donde está solo lleno de mujeres y que la verdad es que es muy colorido por dentro. Nosotros nos dedicamos a estos textiles y a otros rubros más para sostener a madres solteras por una experiencia que yo pasé siendo madre soltera. Entonces aquí trabajamos puras mamás solteras, mamás que necesitan. He creado este proyecto llamado Andean Colors porque pasé malas experiencias con mis 2 hijos y formé un sustento económico para todas las mamás que tengan hijos y no encuentran trabajo en otras empresas. El proyecto se ha lanzado para sostener a estas mamás que necesitan. ¿Por qué no me muestras aquí este lugar? Veo que hay una cocina y ¿podemos pasar o no? Sí, pase por acá. Miren. Aquí nosotros estamos haciendo hervir lana. Esto es lana entonces. Aquí estamos teñiendo ya un color rojizo. Y aquí criamos cuy al lado del fogón. ¿Por qué? Porque queda más caliente al lado del horno del fogón. ¿Se comen los cuyes o no después? Aquí nosotros comemos, ¿Sí? Sí. Normalmente crían de mascota, pero nosotros comemos. ¿Por qué? Porque cura cáncer. ¿Cura el cáncer? Sí.
Y aquí tenemos a los cachorros que acompañan a las mamás. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama esta forma de tejer? Esto es el tejido a cintura que se llama en quechua aoy. O sea, ella tiene aquí amarrado a la cintura esto. Sí. Mire ahí, mamita, un poquito. Salude así, hola chilenito. Hola, chilenitos. Lo que más quiero es que tú me puedas contar un poquito del desarrollo y cómo se hace el proceso de la lana. ¿Podemos hacerlo, no? Nosotros podemos pasar a esquilar la lana de la alpaca y después de la lana podemos enseñar todo desde el inicio hasta el final. Vamos para afuera entonces, vamos a ir afuera. Miren qué lindo, aquí ya nos están esperando para esquilar las alpacas. Vamos a entrar. ¿Por dónde entramos? ¿Por aquí? Ahí, mire. Para cortar, estamos trasquilando, así sucesivamente nosotros trasquilamos. Esto es baby alpaca, lo mejor que uno puede ver aquí en Perú. Estamos haciendo desde el primer paso, desde los inicios. ¿Ahora puedo hacerlo yo? Sí, puedes hacerlo. ¿Qué se ríe usted? ¿Quién se ríe? Yo lo voy a hacer bien. Pero mamita, esto no corta, oiga. ¿Cómo se agarra? Así. Antiguamente nuestros ancestros no utilizaban plástico, no existía en tiempo de los incas plástico, entonces ellos solo utilizaban del animal la lana y tejían y se colocaban. Entonces nosotros estamos recuperando de nuestros ancestros y trabajamos casi de la misma forma de nuestros antepasados. Oye, entonces tenemos aquí la primera etapa, el primer proceso, y ahora ya podemos entrar para entender un poquito cómo le van dando color y los distintos otros procesos para que después llegue ya a un chalequito o a alguna mantita que uno quiera hacer, ¿verdad? Ok, sí. Nos salió hasta el sol, miren qué lindo aquí donde estamos, en el fondo del Perú. Ustedes se ríen de todo lo que yo digo, ¿ah? ¿Qué viene? ¿El lavado de la lana? El lavado de la lana. Primero, la señorita va a producir una lavaza. ¿Ya? Una raíz que se llama sacha paracay. Detergente orgánico de una raíz. Sí. Y realmente está saliendo ahí el jaboncito, las burbujitas. O sea, estamos haciendo todo esto de verdad 100% orgánico, miren. Ahora aquí va a lavar la lana de la oveja en la misma lavaza. Está totalmente sucia. Pásame el giro. Realmente saca bien café y el agua queda negrita. Ahora está blanca. El cambio que tiene entre como venía y después ahora, después de la raíz, así queda 100% blanco, se va toda la suciedad, es impactante. Cuando ya está seco, empezamos a formar así como un madejón, ¿está viendo usted? Este proceso está haciendo aquí la señorita, se llama en español spini. Spini. Pushka, en quechua pushka, para hacer la pushka, el primer hilado. Ahora entonces fuimos a hacer la lana que ya tiene más fuerza, que es un poquito más durita y le podemos dar ahora color, ¿verdad? Sí. ¿De dónde sacamos los colores? ¿De dónde sacamos los colores? Pase por acá. Nosotros utilizamos esta planta que se llama eucalipto. Me encanta el eucalipto. Que viene de Australia. Aquí tenemos estos dos colores que salen de esta planta. Ah. Aquí tenemos estos dos colores que obtenemos. Esto se llama chilca. Chilca. Aquí crece. Su nombre es Kyunsak Ucho. Solo crece en la selva de Machu Picchu. Tiene 3 esquinas, si te fijas. Este le da el color azul. Azul. Aquí tenemos una flor. Su nombre es Colli. Esta flor está resecada. Esta saca las tonalidades de naranja. Este maíz ustedes consumen en los restaurantes turísticos. Esta saca todos los colores. Qué lindo. Se ven morados, fucsias. Aquí no vemos rojos, ¿verdad? No vemos rojos. Sacamos los rojos, todos los rojos, como 24. Esto es como una clase de historia. Aquí tenemos un parásito. ¿Un parásito? Se llama cochinilla. Aquí está ¿Del vivo. cactus? Sí, del cactus, de la tuna. Aquí está vivo este parásito. Jamás me podría haber imaginado que de un parásito se pueda sacar un color. ¿Eso vamos a hacer? Aquí tiene 3 parásitos vivos. Usted va a hacer el sacrificio a los parásitos en su mano ahora. ¿Sacrificio? ¿Los voy a matar? Sí, los tienes que matar. ¿Cómo? ¿Lo como? No, lo tienes que aplastar con el otro dedo. ¿Aquí? Así. Aplaste, aplaste hasta salir su sangre. ¿Sangre? Sí, aplaste. ¡No, pues señora! ¡No! ¡Lo mato aquí!
No se preocupen, no le va a hacer nada. No, sí sé. Ok, aquí tenemos el primer color de la cochinilla viva. Ahora vamos a sacar el segundo color utilizando... ¿Cuarzo? No es cuarzo, ¿Qué es? es la piedra alumbre. Oye, estoy impactada con este proceso, realmente. Acá Se pone el más segundo flúor. color. Ahora vamos a sacar el tercer color. Utilizamos el limón. Naranjito, más clarito. Acá ya tenemos el tercer color. Aquí ¿Qué le está poniendo ahora? una tierra volcánica, se llama colpa. Oye, ella va muy rápido, pero de verdad yo estoy muy sorprendida porque con un parásito que no sé en qué momento ellos lo encontraron, lo transformaron y fueron experimentando cómo con limón, con esta otra piedra, van sacando las distintas tonalidades. De verdad, es muy bonito los colores que van sacando. ¿Cómo me queda? ¿Más? Cochinilla pura. ¿Cómo me veo? Bonita. ¿Sí? Sí. ¿Le gustó? Ya, y ahora entonces vamos a teñirla, el proceso más bonito de todo. Vamos a sacar el primer color. Vamos a utilizar una cuchara de este polvo del insecto que está ahí y vamos a colocar la lana así. Ah, perfecto. Vamos a sacar el segundo color aquí. Así, vamos a echar sal de maras con jugo de limón que está mezclado. ¿Ya? Cambió el color. ¡Uy, qué lindo! Ahora tenemos dos colores. No. Es precioso poder llegar a este resultado, desde que estábamos con el animal afuera hasta que ya tenemos la lana con su color y que tiene un color precioso también. Es muy bonito lo que hacen aquí, miren. Lo más bonito que he aprendido yo hoy día es el tomarle el valor a estos tejidos, porque uno no se da cuenta del trabajo que hay detrás de un chal, de un poncho, de un gorrito. Ya, mamita, ahora todo este trabajo, todas estas horas de amor se concentran aquí en el acabado que le llaman ellas, que es al final el producto lleno de colores, lleno de amor. Es muy lindo lo que hacen y gracias por compartirlo también con nosotros, mamita. Después de haber conocido el proceso de la lana hasta tejer y tener un producto, ahora vamos a ir a una de las cosas más importantes también que hace Hilda, que es la tierra. Vamos a ir a ver un poquito de la agricultura aquí, ¿verdad? Sí, vamos a ver toda la siembra que se hace, principalmente la papa, vamos a ver cómo se siembra. Exactamente. Vamos entonces, nos están esperando. El río Urubamba recorre 862 kilómetros y forma parte de la cuenca del Amazonas. Tiempo atrás cumplió la misma función que los grandes ríos del mundo, como el río Ganges en la India o el Nilo en Egipto, entregarle vida a grandes civilizaciones. Los pueblos del Valle Sagrado parecen detenidos en el tiempo. Esto debido a las diversas costumbres que se mantienen vivas gracias al esfuerzo de los mismos pobladores. Oye, aquí estamos en plena tierra. Y aquí mi Hilda viene con sus ojotitas, ¿no le da frío? ¿No? Mire, hay un principio en la agricultura. Nosotros en Perú respetamos bastante la Pachamama, que es la tierra. Es por eso que nosotros cuando sembramos no tratamos de tocar con los pies, con la piel a la tierra, porque para nosotros es sagrado la Santa Tierra. El Valle del Alto Urubamba está intensamente cultivado por su riego. El clima perfecto en la zona del río originó un ambiente propicio para el cultivo de productos agrícolas como la quinoa, la coca y sobre todo el maíz. Hoy el maíz blanco que se cosecha en esta zona se considera el más grande y delicioso del Perú. Muchos años atrás, desde los pre-incas, en el Valle Sagrado se producía la agricultura al 100%. Toda la gente del pueblo de Rachi hacen este trabajo todos los días. Todas las familias se unen y hacen este trabajo, pues, ¿no? Que es para el sustento de su familia. Es una familia, aquí está una pareja y con sus hijos están sembrando las habas. Aquí voy a conocer a la señora que manda. ¿Cómo está? Bien, nada más, amiga. ¿Cómo le va? Mi nombre es Tita. Yo, Asunta. ¿Asunta? Sí. Oiga, usted es la que manda aquí en la cosecha, en la siembra, ¿verdad? Sí. ¿Sí? En el campo siempre trabajamos varón y mujer.
nuestros hijos. Es nuestra profesión, es esto en la chacra. ¿Y después esto lo venden o se lo comen? Sí, comemos para vender también. Ah, los dos. Sí. ¿Te gusta vivir de la tierra? Sí, bonito nuestro paisaje. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué es lo que les dice, señora? Teja. 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 Vamos. Vamos. Rick. Así nomás, vaya. Así. ¿Sola? Sí. Va a venir. Acá. Va a pisar él. Tenemos que adelantar así. Tírase para acá. Adelante nomás. Ah, porque ellos siguen al ser humano. Dejamos la embarrada. Más, venga. Oiga, pero Ajá. le malogramos un poquito su surco, ¿verdad? Ajá, sí. Uy, ¿cómo hacemos para repararlo? Esto, con uno nomás tiene que caminar el ganado. Ah, si no se distraen. Ajá, si no se despía. ¿Nos damos la vuelta ahora al otro lado? Sí. ¿Solitas las dos? Sí. Vamos. ¿Cuál? ¿Este? Rapidito. Que no nos vayan a pillar. ¿Cómo, señora? ¿Nos van a pisar los animales? Ay. ¿Ahí van bien? Sí, están viniendo bien. Esto es bien estresante, le diré. Es un trabajo con la tierra, pero es estresante. Ay, nos van a pisar. ¿Ves? Qué lindo. Qué bonito. Estos son los trabajos que llenan el alma. No me rete, señora. Uy, que tiene poder usted, señora. Así me gustaría tener poder yo sobre los hombres. Hacerle... ¡Hayak! Ah, sí. Es un trabajo muy difícil que hacen conjuntos madre e hijo. La altura, la fuerza que hay que tener también. Es otra cosa mariposa, uno lo ve como es industrial en nuestro país, pero verlo así es bonito, es volver a nuestros orígenes, volver como lo hacían yo creo también los incas hace años atrás aquí en este Valle Sagrado. Nosotros vinimos a sembrar papa, pero se puso a llover y las personas que estaban en eso ya se están yendo para la casa, así que yo le quiero pedir a nuestra Hildita que nos acompañe a cocinar algo, ¿podemos? Sí, vamos, estamos de hambre. ¿Sí? Estamos de hambre, se dice aquí. Me parece, Pe. Permiso. Hay que agacharse aquí porque las puertas son antiguas. ¡Qué bonita su cocina! ¿Puede traer usted el maíz? Sí. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner el maíz, que va a ser después el mote, y lo vamos a sancochar. ¿Qué quiere decir? Hervirlo. Si uno pide comida, es lo que se cosecha aquí mismo, se come. Y si no, se devuelve a su país. Para que las habas sean agradables junto con el maíz, tostamos las habas. Ahora vamos a mezclar con el maíz, ya está hirviendo. Oiga, harto buena su cocina. Salomón. ¿A quién está llamando? ¿A Salomón? ¿Lo voy a buscar? Sí. Voy a buscar. ¿Dónde está Salomón? Yo soy Salomón. Salomón es Gastón Agugurio. Este sí que es el verdadero chef sobre los 3000 metros. ¿Verdad que sí? Verdad que sí. ¿Y a ti te gusta cocinar? Sí, me encanta. ¿Cocinas todos los días? Casi todos los días. Oye, mantequilla calentita y ya vamos poniendo el pollito y lo vamos a hacer doradito, ¿verdad? Sí, verdad. ¿Qué más le vamos a echar para sazonarlo? Pimienta y comino. Hola, mi pollito. Este es el hijo de la Hilda. Aquí tenemos al hijo y también al papá. Ah, para mí. Ahora tú. Me estáis chorreando entera, pues, pollo. A ver. ¡No! Yo me siento muy feliz de estar aquí, de haber creado Andean Color. Me emociona bastante porque antes yo era madre soltera con 2 hijos y no tenía dinero. Mis hijos no tenían zapatos. Yo nunca voy a olvidar que a mi hijo hice usar a mi primer hijo. Tenía 2 años y busqué un basural de zapatos impares y coloqué eso a mi hijo. Su padre no trabajaba y se iba de su mamá, me dejaba.
aparte de estar maltratada, y pensé que ahí era que se acababa mi vida, pero salí de esta y conocí a una persona maravillosa. Tuve otra oportunidad de tener otra vida, de tener otra familia. Mis 2 hijos están a mi lado, están estudiando. Vivo en una casa donde es mío y me da mucha emoción que he logrado todo esto. Estoy aquí aún viva, saliendo adelante junto con mis hijos, con mi pareja, y que pueda lograr muchas cosas. De verdad es una maravilla lo que logró usted, Hilda, aquí con todas estas cosas aquí de la zona. A mí me gustaría que hiciera una bendición, pero en quechua, para estos alimentos y para que todos nos podamos nutrir de bonita manera. Y Chemandata Santa Tierra Mampucurizaj. Suten Antanimaj, Chemandata Pucurizaj Santa Tierra. Suten Santa Eduarda, que Oastias Raikupe, Anja Sulpay, que Angona Primer Mijiutiques, no Raikumijiques. Estaba haciendo un agradecimiento a las montañas, en especial a la montaña que está acá cerca, Antanimaj, y también haciendo referencia a la Pachamama, que es la Madre Tierra, que en realidad ella dice que debería ella consumir antes que nosotros para que luego nosotros podamos consumir. Entonces tenemos que agradecer por toda esta comida que la sacamos de aquí mismo y poder disfrutar. ¡A comer! Vamos a probar. ¿Usted me ayuda? Comer. ¡Qué maravilla! ¡Qué delicia! A ver, vamos a probar. Tienen buena mano aquí. Sabroso. Así que yo les quiero dar un aplauso a ustedes. Y que sigan recibiendo a mucha más gente aquí y que saquen más sonrisas, más gente feliz y que sigan uniendo con esa empatía que tienen aquí pegadito al río Urubamba. Hoy día aquí y en todo el mundo se celebra lo mismo, el Día de Todos los Santos. Por eso la Hilda nos convidó a que fuéramos con ella al cementerio, porque ahí está toda su familia, pero me dijo que la única condición era que me vistiera igual que ella. Pollerita puesta, mis trencitas, mi chalcito, y ya nos vamos al cementerio a arreglar ahí todo con las florcitas. Nunca me imaginé que iba a terminar así. A lo mejor me quedo aquí. Miren qué lindo. Es un lugar igual reducido donde solo hay tumbas como a las orillas de este lugar, que es como unas paredes de barro. Y aquí venden cosas, venden comida, venden también tragos, se celebra en familia, al son de la música y todos vienen a arreglar sus tumbitas. Es un día de celebración, veo, más que de tristeza, veo más gente contenta, con música. Es como una fiesta exclusivamente, una tradición que nosotros hacemos en los Andes, específicamente en Cusco, donde toda la gente se reúne para juntarse con sus muertos y este día hacen un baile, cantan, toman, hacen una reunión con toda la familia, porque para nosotros significa que la vida sigue en marcha. Nosotros no hemos muerto nunca, continuamos de vida. Es por eso que este día nosotros vamos a los cementerios para poder encontrarnos con nuestros difuntos. Hola, hola. ¿Podemos acercarnos aquí a la música? ¿Sí? Permiso, disculpe, con todo respeto. Hola, mamita. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que vamos a celebrar hoy día?
un año de su fallecido. Hace un año falleció. Sí, sí. ¿Familiar suyo? Así es. Esto es su esposo. Él es su esposo. El esposo. La verdad es que para nosotros es difícil. Vemos gente que está muy sonriente, con mucho respeto a la gente que ya se fue de este mundo. Pero aquí lo celebran con música, en torno a la comida, se reúnen las familias y estamos contentos de estar aquí, de poder participar de una de las ceremonias, de uno de los recuerdos más bonitos que existe en el año, donde todos se juntan aquí. Chao, señor. Un placer. Estamos haciendo una limpieza al difunto. Los días 2 de noviembre hacemos la limpieza. Es nuestra costumbre. Mientras en un lado están un poquito más festivos, están más contentos, aquí como que el ambiente baja un poquito, la energía baja, pero la verdad es que lo más bonito son los colores que se ven aquí, la gente también es muy cálida, puras sonrisas, todos trabajando, es bonito. Ojalá en nuestro país también y en toda nuestra cultura se hiciera de la misma forma, se visitara a los que ya no están aquí, se pusiera música y se celebrara para recordarlo. ¿Cómo está, mamita? Hola, señorita. Sí, mamacita linda. Qué bueno, muy trabajadora, le está quedando muy lindo. Arreglar, mamacita linda. ¿A quién está aquí cuidando? Mi esposo, Su esposo. Sí, ¿Quiere que le ayude? ¿A dónde lo dejamos? Allá, mamá. ¿Dónde? ¿Aquí encimita? Las basuritas por ahí. ¿Nadie la acompaña? Tengo que hacer, mamacita, tengo que arreglar. Sí, la estoy ayudando yo, ¿estoy bien? Esta es la mejor obra que he hecho durante varios días, lo que más me llena el corazón, el pecho. La mejor obra. Sí, pues, así es. Ahí nomás. Ahí nomás. Muchas gracias, mami. ¿Ya está? Sí, ya está. Un abracito. Muchas gracias. Es precioso, la luz de este día que tenemos. Todo se está juntando para que nosotros tengamos una linda bienvenida, un lindo recibimiento aquí a las orillas del río Urubamba. Bonito. Hola, mucho gusto. Hola. Miren, aquí está como el club de Toby. ¿Cómo están? ¿Qué? Qué linda chola, güey, con eso. Oye, primera vez que me dicen qué linda chola. Muchas gracias. Muy simpática la chola. Pero si todavía no me conocemos y decís que ella es simpática. A ver, ¿usted? Ya, ya. ¿Sí o no? Sí. Muy simpática, muy bonita. Me alegra mucho. ¡Ay, mamita! Oye, aquí quedé. Llegó la música, aquí me están piropeando y las mujeres me vienen a poner aquí otra chalcita, pero porque me quieren cobrar. Muchas gracias, mamita. Pero aquí ya estoy. ¿Quién iba a pensar que estamos bailando en un cementerio, que aquí se celebra? Muy bonita eres, muy linda chola. Muchas gracias. Se enojó. Muchas gracias. Se enojó. Muy simpática. ¿Son todos los peruanos aquí de esta zona iguales, así de alegres, de cariñosos? Sí, todos. Tenemos ese corazón que a todos le brindamos ese corazón
que como peruanos. No se le vaya a parar el corazón. Nos encontramos. Que aquí mismo lo enterramos. Y vinimos aquí a esta celebración del 1 de noviembre y se nos llena el corazón de alegría. ¿Qué dijo? ¿Es su mujer? Mi esposo es. ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón, señorita! ¡Perdón, señorita! Te estoy bromeando. ¡Ay, mamita! Estamos muy agradecidos. Un aplauso para ustedes. Rachi, ¿cómo es que dónde estamos? Estamos en la comunidad Rachigayo, distrito de Guayabamba, provincia de Urubamba, departamento de Cusco. ¿Y su número de teléfono? 9 58 12 52 ¡No se lo sabe! 17. Ya. ¿Ah? ¿Con quién conversas? Ay, perdón. ¿Hay algún cura aquí que nos case? ¡Hágame de cura! ¡Un cura falso! ¡Venga, cáseme ya! ¡Ay, van a hacer llorar! Padre, Hijo, Espíritu Santo, les declaro casados. Somos casados. ¡Somos casados! Estoy con mi señora. Estoy con mi señora. ¿Tiene tierras aquí? Sí. ¡Oh! Tengo hacienda. ¡Hacienda! ¡Ya! ¡Nos vamos! ¡Vamos! A la casa. A la casa. De verdad, es un hombre lleno de vida, lleno de risa, que nos hizo hacer el día más alegre. Muchas gracias, de verdad. Se está yendo el día, se está yendo la luz, nosotros nos vamos con el corazón realmente llenitos, lleno de amor, porque este día que podría haber sido triste, lo hacen como una verdadera fiesta. Siguen tocando música. Nosotros quisimos respetar a Hilda un ratito, que estuviera con su familia, pero ahora nos vamos a ir a despedir. Un abrazo. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias, señorita, dice. Gracias, caballero. ¡Chao! Gracias. Y como digo yo, ¡viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Que viva! ¡Que viva la vida! Oye, esto es muy maravilloso lo que acabamos de vivir. Es algo que nunca había estado haciendo, estar en un cementerio, estar celebrando, estar bailando, estar escuchando a gente mayor, que te dé cátedras de la vida, que te dé cátedras de su experiencia. Es muy bonito, nos llena el corazón. Seguimos buscando a la Hilda, que aquí no la pillamos. Las personas que vivimos aquí somos muy alegres, contentos, nos gusta intercambiar mucho. Fácilmente entablamos conversación con cualquier persona y nosotros estamos muy contentos, yo personalmente, de haber nacido aquí. Aquí ya pillamos a la Hilda. Hildita, ¿cómo estamos? Bien, buenas tardes. ¿Ya está celebrando aquí con la familia? Sí, aquí visitando a la mamá, que es nuestra difunta. Y estamos terminando aquí el día en un momento precioso, muy emocionante, acompañar también a tu mamita, que aunque no la conocimos le tenemos mucho respeto, a tu familia, a ti también, así que de verdad, gracias por abrirnos las puertas de tu corazón e invitarnos hasta este lugar, de verdad. Gracias a ustedes por visitarnos y por compartir todos los momentos emocionantes conmigo y con nosotros. Así lo vivimos nosotros también, un día precioso, así que estamos muy agradecidos. Nosotros hasta aquí llegamos. Muchas gracias, Hildita, un abrazo. Gracias. ¡Ay! ¡Ay! Abrazo doble. Estamos en un paisaje mágico, un paisaje en medio del Valle Sagrado y quise terminar aquí esta ruta del río Urubamba, un río que
me di cuenta que pasa desapercibido, que aquí las montañas, las personas, la cultura, la arqueología son las que predominan y lo que al final sale a la luz en el mundo. Eso es la voz de esta cultura quechua, de esta cultura incaica. Me quedo con lo mejor del río Urubamba, un río mágico que le da vida a este valle sagrado. Este fue otro Ríos del Mundo, desde el río Urubamba.